Está con nosotros, es economista. Ejerció de director de presupuesto en la gestión anterior y ha estado en los medios con una buena participación, sobre todo con relación al tema de interés nacional, el tema presupuestario, el tema de manejo de la economía. Saludos, buenos días. Buenos días, un placer estar con usted de nueva vez. Mire, Bienvenido. iniciando el año, aunque ya usted no está en la función, sería interesante revisar el tema de los números a partir de la proyección que ha hecho el Banco Central y sobre todo la evaluación de lo que ha terminado el año 2021 con unos resultados realmente altamente significativos. Me gustaría su ponderación. A la fecha, con la información que se conoce, es claro que los resultados del año 2021 de la economía dominicana son mucho mejor de lo que se esperó al inicio del año. Lo que muestran los indicadores económicos en el tema relativo al crecimiento de la economía es que claramente la economía se mantuvo creciendo todo el año y cuando uno pensó que la economía se iba a desacelerar en el último trimestre, hay factores que avalan por qué eso ocurrió, esta continuó creciendo. Cuando uno revisa los datos relativos al empleo, realmente en el sector formal de la economía se recuperaron los niveles prepandemia. No quiere decir que se superaron todos los problemas del sector, del ámbito laboral, pero sí ciertamente la trayectoria es que se van superando las dificultades que había en términos de trabajo, por lo menos en el sector formal de la economía, porque en el sector informal es otra historia que uno puede hablar como parte de los desafíos posteriormente, pero ha habido también progreso en ese ámbito. Y hubo progreso también en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal, los resultados cortados el 24 de diciembre, que es la última cifra de que se dispone, publicada por la Dirección General de Presupuesto, muestra que el déficit primero aparentemente será por debajo del 3% que ya en una revisión habían pronosticado las autoridades. En este momento el déficit está en alrededor de 2% del Producto Interno Bruto y aunque queda una última semana y algunas operaciones por registrar, todo parece indicar de que el nivel de déficit va a ser muy por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Doctor, ¿es saludable la medida que ha anunciado el Banco Central de el aumento de un 4.5% a la tasa de interés de la política monetaria? Sí, inmediatamente concluya con esta idea, le voy a abordar el tema porque me parece que es una de las decisiones más trascendentes que se ha adoptado y que incluso avala el crecimiento mismo de la economía y que yo creo que es de mayor interés en este momento de la población entender por qué el Banco Central en una situación como esta aumenta de una manera tan contundente la tasa de interés. Entonces, concluyo con la primera idea diciendo lo siguiente. Cuando se revisa los resultados del sector externo de la economía, también se observa que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos es mucho mejor de lo esperado y que a pesar de los precios internacionales del petróleo y los aumentos que se registraron durante el año 2021, las remesas del exterior y el aumento de las exportaciones compensaron en gran medida el incremento de los precios internacionales del petróleo y eso dio por resultado que las cuentas externas mostraran un balance mucho mejor del que se tenía previsto. Pero también eso permitió una acumulación de reservas internacionales en parte históricas. Otra razón que explica la acumulación de reservas es el endeudamiento del gobierno, pero cualquiera que sea la razón, la verdad es que exhibir niveles de reservas internacionales como lo que exhibe el país en este momento también es saludable. Técnicamente podemos discutir si esa es la mejor manera de constituir unas reservas internacionales, pero la verdad es que están ahí y eso es bien valorado, no solamente por nosotros, sino sobre todo por los mercados internacionales. Entonces ahora paso a abordar el tema que planteaba don Freddy. Mire, el crecimiento de la economía se acelera en el último trimestre del año. Continúa con una gran intensidad. Y el Banco Central, las autoridades monetarias, se dan cuenta que la economía, si usted observa que la economía creció
a noviembre 12.5%, enero-noviembre, y usted descuenta la caída de 6.7% que se registró en el año 2021, a usted le va a quedar 5.2, 5.3 de crecimiento. Un crecimiento cercano al Producto Interno Bruto potencial. ¿Qué es eso del Producto Interno Bruto potencial? ¿Cuál es la implicación que tiene para la política monetaria? Que la economía, cuando se acerca a esos niveles, si se mantiene en ese ritmo, va a sobrepasar la capacidad que tiene el aparato productivo nacional para reaccionar a la demanda de bienes y servicios, y por tanto puede generar entonces presiones inflacionarias adicionales a las que ya nosotros estamos viviendo. Y recordemos que la responsabilidad fundamental de la autoridad monetaria es precisamente manejar la inflación, contener el crecimiento de la inflación. Ante una situación como esa, las autoridades primero ajustan la tasa de política monetaria en el mes de noviembre. En una discusión que teníamos entre colegas, en el mes de octubre yo observaba, decía, las autoridades tienen que comenzar a ajustar la tasa de política monetaria, porque para el público que nos está observando, que nos está escuchando, las decisiones que adopta la autoridad monetaria no se sienten de inmediato en términos inflacionarios, en términos de presiones de precios. Tienen un rezago de meses. O sea, estas decisiones que se están adoptando ahora van a impactar en el mes de junio, 8, 9 meses después, es que van a tener un impacto, que se va a consolidar el impacto de estas decisiones de políticas. Entonces, las autoridades se anticipan a ese problema porque ya ellos saben que durante el primer semestre del año va a haber presiones inflacionarias y que si ellos no adoptan medidas ahora, lo que van a hacer es que van a agravar, porque ya la economía está en un punto donde nosotros lo llamamos un punto de calentamiento, algo que ustedes han escuchado. Ese es el punto donde la economía podría comenzar a crecer por encima del Producto Interno Bruto potencial, o sea, de la capacidad que tiene la economía de ofrecer bienes y servicios. En ese punto, entonces, era mandatorio que las autoridades monetarias adoptaran una decisión en la dirección que lo hicieron. Ya tendremos tiempo de evaluar cómo realmente eso impacta, pero la decisión no cabe la menor duda de que fue una decisión correcta y quizás un poquito rezagado, pero también hay que decir en beneficio de las autoridades monetarias que ellos desconocían, aunque era previsible, que las autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, iba a aumentar las tasas de interés tan rápido como se propuso. Entonces, el presidente de la Reserva Federal, en una comparecencia que hizo ante el Congreso, anunció la posibilidad de que se ajustaran las tasas de interés 3 veces el próximo año y que en lugar de comenzar a ajustarla en el mes de junio o julio, las tasas de interés se iban a ajustar posiblemente en la primavera de este año. Si eso era así, el Banco Central también, como han hecho otros bancos centrales, tenía que comenzar a ajustar su tasa de política. O sea que el banco tenía 2 razones por las cuales debió de ajustar la tasa de interés y eso hay que decir que fue la dirección correcta. El reflejo de esa tasa, para ya orientación, ya el banco ha anunciado que no es a los préstamos existentes, que eso va a tener una repercusión fundamentalmente en los nuevos préstamos. ¿Es así? Habrá que ver, eso es, miren, ninguna autoridad le va a gustar asumir ese costo de esa decisión porque son decisiones desagradables. Una cosa es que yo diga que fue oportuna, que fue correcta, y otra cosa es que no va a tener impacto negativo. Decir lo contrario también sería faltarse respeto a uno mismo. Hay una parte, yo creo, de la cartera de préstamos que no va a ser afectada. ¿Cuál es esa parte de la cartera de préstamos? La que el Banco Central estuvo otorgando facilidades durante los últimos 18 meses. Esa cartera, esas facilidades se otorgaron a los bancos con la condición de que mantuvieran la tasa de esos préstamos durante 3 años. Y hay razones para pensar de que esa parte de la cartera no va a ser afectada. La pregunta que yo me estoy haciendo, si los bancos tienen que comenzar a ajustar la tasa de interés de los depósitos que tienen en mano, ¿cómo ellos van a compensar esos aumentos en las tasas de depósito si ellos no ajustan la tasa de la otra parte de la cartera que no fue financiada con las facilidades que otorgaron las autoridades monetarias? Entonces, yo creo que sí, lo que no creo es que va a ser tan rápido,
pero en los próximos meses esas tasas se van a ir ajustando y van a tener un impacto, obviamente, porque ese es el propósito. El propósito de la decisión de las autoridades monetarias es impactar precisamente la tasa de interés de los bancos. Pero usted si dice, esa no se ajusta, no tiene, entonces la decisión de política no tiene sentido. pero incluso para eso, don Luis, para los que tuvieron esas facilidades. No, que le decía falta- que excluyendo que le falta ellos, 2 o 3 años por cumplirse. yo creo lo que le queda. Si le queda un año, le queda año y medio, lo que le quede, se le revisará la tasa al término. Yo creo que esa parte las autoridades pueden argumentar de que no van a ser afectados. El resto de la cartera es que me parece que lo normal, la decisión se adoptó con esos fines, de impactar al alza el costo del dinero. ¿Y cómo se traduce eso? Ajustando la tasa de interés de los préstamos. Doctor, ¿cómo impacta en el presupuesto nacional el anuncio que hizo ayer el presidente de un aumento a 92,000 personas? Un valor de 2.380 millones de pesos. Mire, primero déjeme hacer una valoración sobre eso, porque es de justicia decirlo, ¿eh? Uno viene aquí y la verdad es que, bueno, no podría entretenerse criticando al gobierno, pero yo creo que también uno tiene que actuar con prudencia y reconocer las cosas justas y correctas. En el año 2018-2019, la pasada administración hizo un reajuste y llevó a 8,000 pesos todas las pensiones. Recordemos que habían pensiones de 3,000 pesos, pensiones de 5,000 pesos. En ese entonces, eso costó unos 8,000 o 9,000 millones de pesos, el reajuste de las pensiones que se hizo en ese momento. Actualmente estamos hablando de llevar las pensiones de 8,000 a 8,500 millones y eso costará varios miles de millones de pesos. Qué bueno que el gobierno, en medio de esta situación inflacionaria, se recordó de los pensionados, porque eso era un tema pendiente, Sí. un tema que se había quedado ahí, porque el propósito de la pasada administración, recordemos que era llevar precisamente ese segmento de la población, llevarlo a un nivel de ingreso de 10,000 pesos, se quedó trunco porque en eso comenzó la pandemia y entonces ya no hubo oportunidad de completar el tema, la meta que se tenía previsto con los pensionados. Eso trae como consecuencia entonces de que ese régimen pudiera seguir siendo revisado en función de cómo va manejándose la economía. Debería, no cabe la menor duda, ¿eh? Siempre es difícil porque son gastos fijos que está asumiendo el gobierno y eso mete una gran presión. Sean 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 millones, son 5,000 millones anuales y eso presiona las cuentas fiscales, unas cuentas fiscales que aunque se han manejado, por lo menos el año pasado se manejaron con cierta holgura, lo decía al inicio de mi comentario, de mi intervención. En este año el gobierno va a comenzar a sentir a partir en el segundo semestre del año una situación fiscal que va a ser mucho menos favorable que la que tuvimos el pasado año. Aprovechando su experiencia, el presupuesto está realizado, pero el propio gobernador del Banco Central citó su preocupación por el tema del petróleo. ¿Cómo afectaría esto toda esta proyección? El tema del petróleo, a propósito de eso, de los desafíos que tenemos ahora mismo por delante, que estamos hablando de los resultados, por la perspectiva, uno de los temas a incorporar es la situación geopolítica de Rusia y la situación que tenemos en Europa, en la frontera rusa. Porque una situación de tensión, sobre todo con el abastecimiento de gas natural que proviene de Rusia hacia Europa, eso en una situación de escalada militar podría provocar presiones sobre los precios de los combustibles, precios internacionales de los combustibles. Y eso claramente puede impactar los compromisos que puede tener el gobierno con el sector eléctrico primero. Y esas cosas siempre generan mucha presión en términos presupuestarios, porque son montos muy grandes. Muy grandes. Hablar del orden de 100, 200 millones de dólares, estamos hablando de 8,000, 10,000, 12,000 millones de pesos. Ese es el primer impacto, pero recordemos también que el gobierno, en el marco del pacto eléctrico, debe de ajustar las tarifas y en la medida en que los precios internacionales del petróleo aumenten, mayor van a ser los desafíos que va a tener el gobierno, primero por las presiones inflacionarias que va a generar.
internamente, en el transporte, pero también las presiones en las cuentas fiscales. Que además el gobierno revise la tarifa en un escenario como ese, no parece la situación más halagüeña para que se puedan adoptar decisiones en ese escenario. Me queda un minuto. También el tema de Omicron, la crisis de COVID que lleva para 13 años, ¿también tendrá su efecto? Es que yo creo rápidamente lo siguiente. Yo creo que una cosa son los logros que puede exhibir en términos macroeconómicos el gobierno, y otra cosa es que claramente, una vez uno ha alcanzado metas, lo que estamos viendo es que se abren desafíos que son mayores, como el caso de Omicron, el caso de las tensiones que estaba haciendo referencia en Europa, en la frontera rusa y así sucesivamente. Recordemos que tener resultados más favorables no significa que nosotros hemos retornado a los niveles de bienestar que existían previo a la crisis. Nosotros estamos en ese camino y hay aspectos que son auspiciosos, pero realmente los desafíos están ahí y son muchos los desafíos. Muchas gracias. A ustedes. Luis Reyes Santos, economista. Con esto termina la jornada de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.